Hola a todo el público de Inforregión, yo soy Gabriela Coloma y sean bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast de la Agencia de Prensa Ambiental, la cual busca descentralizar la información de las regiones de todo el país. A partir del día de hoy yo las acompañaré y los acompañaré todos los viernes de cada semana para conocer, ampliar y conversar con especialistas que nos brinden detalles sobre las noticias ambientales del Perú, que muchas veces pasan desapercibidas quizás por la coyuntura política, pero que deben ser tomadas en cuenta para ponerse en agendas nacional y que las autoridades puedan realizar sus trabajos correspondientes. Esta semana se han debatido temas interesantes a favor del ambiente, pero los conflictos sociales en el país continúan. Y además ya han pasado casi 2 semanas desde las elecciones municipales y regionales y los resultados no han sido alentadores. Para muchas provincias y departamentos y distritos del Perú, parece que los males van a continuar. Hoy conversamos con Manuel Cayo Quispe, periodista especializado en temas ilegales y asentado en la región de Madre de Dios, para que nos comente qué ha ocurrido en esa zona, qué ha ocurrido en los distritos y departamentos de ese lugar y por qué todavía estos ciudadanos siguen eligiendo autoridades que tienen lazos con actividades ilícitas. Pero primero conoce cuáles son las 5 noticias ambientales que Inforregión trae para ti. Ya ha pasado casi un mes desde el derrame de petróleo del río Marañón. ¿Y qué se ha hecho? En la quebrada Cuninico, en el distrito de Urarinas, en la región Loreto, las comunidades siguen exigiendo que se atiendan sus demandas. Son 50 ya las comunidades afectadas y estas afirman que no se ha contenido de manera adecuada este desastre ambiental por parte de Perú Petro ni Petroperú. Y por si fuera poco, también se denuncia que el territorio ancestral de Chapra, ubicado en el kilómetro 117 del oleoducto norperuano, también está afectado por el desastre y no han recibido ningún tipo de atención por parte ni de la empresa ni del Estado. Todo esto ha sido motivo para que las comunidades lleguen a Lima, para que al fin sean escuchados y sus reclamos puedan ser atendidos. Parece que nadie quiere oírlos. Por ello, este lunes diversas comunidades se reunieron con la relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García, para que dicha instancia internacional haga un llamado al Estado peruano para atender, como ya lo hemos repetido varias veces, las demandas que estos exigen y una remediación integral por los impactos del derrame. Antes éramos ricos, comíamos peces frescos, alimentos balanceados de acuerdo a nuestra cosmogonía, pero ahora ya no tenemos seguridad alimentaria, porque no sabemos si nuestros peces están contaminados o no están contaminados. ¿Quién nos va a dar esa respuesta? El Estado peruano. Pero, ¿cuándo? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, dijo en esta reunión Olivia Visa, presidente del Gobierno Territorial Autónomo del Pueblo Chapra. Es lamentable cómo estos derrames siguen sin tener una respuesta rápida y eficaz por parte del Estado. Parece que la inacción es mucho más efectiva. Mientras tanto, las comunidades siguen exigiendo justicia y esperemos que se cumpla y que el Estado responda. Los conflictos continúan en el Brain. El paro para reiniciar el proceso de erradicación de hoja de coca sigue sin lograr un consenso. La semana pasada, el Ministerio del Interior anunció la conformación de una mesa de diálogo para reunirse con los agricultores cocaleros de la zona, luego de que la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y N, por sus siglas FEPABRAE, impusiera un paro por este proceso. No obstante, el líder de este grupo, Eber Romero, rechazó la invitación de la cartera, pues según afirmó para el portal Brian Lima Werner, el ministerio lo estaba meciendo, ya que el pedido explícito del gremio cocalero era una mesa de diálogo conformada no solo por el Ministerio del Interior, sino por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, de Vida y ENACO, por considerar que estas instituciones están relacionadas al tema coca. Si quieren conocer más sobre este tema, pueden leer la nota que compartimos en la web de Inforregión. Brian, lucha antidrogas sin consenso necesario para vencer al narcotráfico. Pero vayamos con una buena noticia, para que el trago amargo de la ineficiencia estatal se nos pase un poquito nomás. El Congreso colombiano ratificó el acuerdo de Escazú. Esa es una muy buena noticia para Latinoamérica y también un llamado para que el Perú lo haga. Ese tratado busca proteger a los defensores y defensoras ambientales hostigados y muchas veces asesinados por defender sus tierras. En el Perú, desde el año 2011,
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al menos 29 defensores ambientales han sido asesinados por proteger su tierra del tráfico de terrenos, el narcotráfico, la tala ilegal y la minería ilegal. En la región solo falta que Brasil y Perú rectifiquen este acuerdo, pero parece que como siempre llegaremos tarde. Por otro lado, como ya les había comentado, hay que hablar de las elecciones regionales y municipales, porque también tiene mucho que ver con los problemas ambientales del país. ¿Qué ocurre? César Augusto Mereda Tello, más conocido como el Charlie May, ganó por tercera vez las elecciones provinciales de Satipo con el partido Caminemos Juntos por Junín. Pero él tiene antecedentes por delitos ambientales en la modalidad de incumplimiento de normas relativas al manejo de residuos sólidos, así como delito contra la administración pública por también incumplir sus deberes funcionales. Tiene procesos por vínculos, nada más y nada menos que con el narcotráfico, lavado de activos y, por si fuera poco, este año chocó un vehículo en estado de ebriedad. O sea que el señor, no contento con tener vínculos con mafias, también incumple la ley tomando alcohol y manejando. Y por si fuera poco, entre los heridos de este choque, una niña de 6 años resultó gravemente afectada por la irresponsabilidad de este sujeto. Es más, uno de estos casos ha sido absuelto bajo contextos que realmente dan que pensar. Si quieren conocer más sobre este caso, visiten la web de Inforregión. Nuestra periodista Luciana Zunino ha hecho un trabajo de recopilación de datos para que conozcamos cuáles son los antecedentes de las principales autoridades que gobernarán ahora en adelante las regiones y municipios del Perú. Y finalmente, Madre de Dios, una de las regiones más diversas del mundo, pero la más afectada por actividades ilícitas, las cuales merman el bienestar de la comunidad y los paisajes que ahí se encuentran. ¿Qué ha pasado en Madre de Dios? El virtual alcalde provincial de Tambopata, Luis Bocágel, de Avanza País, tiene, agárrense, procesos de investigaciones por incumplimiento de normas laborales, delitos de medio ambiente, minería ilegal y lavado de activos. Pareciese que uno de los requisitos para ser autoridad en las regiones es contar con denuncias. Otro investigado es el virtual gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, también de Avanza País, quien posee 9 investigaciones fiscales, entre ellas está el lavado de activos. Para ampliar este tema hemos conversado con Manuel Cayo Quispe, periodista especializado en temas ambientales de minería ilegal y establecido en la región Madre de Dios, corresponsal de Latina, El Comercio y de este medio. Manuel, coméntame, ¿cómo podrías explicar que una región tan afectada por la minería ilegal y las actividades ilícitas haya vuelto a elegir a representantes ligados a estos mismos delitos? Bien, en realidad, en esta etapa electoral, todos los candidatos o eran mineros, están vinculados a la minería o los financia la minería. Y en 2 o 3 casos de candidatos, todavía en peor de los casos, los financia la minería ilegal o han tenido serios compromisos con la minería ilegal. Entonces, no hay más opción, yo creo que no había más opción en los ciudadanos de Madre de Dios que elegir a candidatos, digamos, que son más responsables o serios en sus posturas referidos a las actividades ilegales que hay en Madre de Dios. Claro, pero ¿por qué crees que la presencia de mineros ilegales es tan popular en la región? No es que los mineros sean populares, ¿no? Sino que acá no tenemos clase política, no tenemos clase política seria, ¿no? Incluso, por ejemplo, este candidato, Simón Horna Alpaca, que al inicio de sus postulaciones en el 2010, él postulaba por un movimiento verde, con un polo verde y con una propuesta, digamos, más o menos vinculada a la conservación. Él ahora no tiene un polo verde, él tiene un polo blanco, ha cambiado totalmente su estrategia, se ha rodeado de candidatos mineros para las distintas provincias y distritos de la localidad. Los consejeros que lo acompañan están vinculados a la minería. Él se va a La Pampa a ofrecerles a los mineros ilegales de La Pampa que los va a formalizar. Pasa lo mismo con Freddy Brasco, ¿no? Freddy Brasco, un abogado que tenía una concesión de reforestación y su padre justamente murió porque defendía esta concesión de reforestación. Y sin embargo, ahora el discurso de Freddy Brasco es favorecer a los mineros de la zona de La Pampa, los mismos que
que serían los responsables del asesinato de su padre. Esos mineros ilegales, además, que invadieron la concesión de reforestación de su padre, donde él es el heredero o es el propietario de esta concesión. Y esa es la situación de Madrid. No hay una clase política con valores de conservación, de preservar la Amazonía, defender el bosque que hemos vivido. Yo he vivido acá, yo he nacido y crecido acá, pero no hay mucha ambición por el poder, por manejar los presupuestos. Es lamentable que el candidato Braco esté a favor de aquellos que matan a quienes defienden sus tierras, como aquellos que mataron a su padre. Terrible. Pero bueno, en relación a ello, ¿alguno de los candidatos que mencionas ha tenido un discurso de protección a los defensores? ¿O qué opina del acuerdo de Escazú, por ejemplo? Los defensores ambientales acá pasan desapercibidos, no son reconocidos, no hay en ninguna parte del discurso de los candidatos, de sus propuestas, en su plan de gobierno, no aparece para nada la palabra defensores ambientales. Y el tema es Escazú, es un tema acá que los políticos y las autoridades no lo manejan, desconocen o están en contra. Pero igual, ninguna mención en su plan de gobierno ni en sus discursos, para nada. ¿Y cómo es que la prensa maneja estos temas? Es decir, ¿informan a la población sobre las investigaciones que tienen los candidatos? ¿Hacen su labor de fiscalizar al poder como se debería? Para ellos es lamentable que no haya una prensa local que ayude a informar a la población lo mal que significa o lo mal que es para el futuro de la región las actividades ilegales, la forma como se hace minería, la forma como se hace tala de madera, cómo avanza la agricultura, que es la más grande responsable de la deforestación en Madre de Dios, las invasiones a áreas de conservación. En estos últimos años han habido grandes organizaciones que han estado promoviendo invasiones a concesiones de castaña, concesiones de madera, a predios agrícolas, a concesiones mineras formalizadas, se han invadido para hacer agricultura y después ha entrado el sembrío de coca. Entonces, esos actividades ilegales, tan ilegal, eh, tráfico de tierras o invasiones a concesiones, minería ilegal, es un sector que financia a mucha prensa local, financia a los candidatos, quieren un candidato adecuado, ¿no? En el poder. Y entonces no hay acá prensa que pueda ayudar, ¿no? Que pueda fiscalizar, que pueda mostrar a los candidatos los errores que tienen o sus vínculos con la minería. Manuel, lo que me comentas es muy grave, pues que la prensa y el poder tengan ese tipo de vínculos explica en gran medida la victoria de esos candidatos. Hay desconocimiento de sus lazos con lo ilegal. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las principales propuestas de esos nuevos candidatos electos para quizás frenar estas actividades ilegales? ¿O qué temas no han tocado? Porque sí, claro, muchos de ellos tienen relación con las economías ilícitas, ¿cómo las van a combatir? Bueno, tanto el señor Luis Azúcar Salazar y Luis Bocanja Ramírez, digamos las autoridades más representativas o que tienen un mayor poder acá dentro de la región, los dos están vinculados a la minería, ¿no? Luis Azúcar Salazar tiene dos concesiones mineras que están en la etapa de producción. Una está por concluir ya el proceso de formalización, la otra está en proceso de formalización. Luis Bocanje Ramírez tiene concesiones mineras, pero no están en actividad. Están en proceso de formulación, pero no lo está operando. Entiendo de que la zona donde tiene la concesión no hay mucho oro como para poder extraerla. Él está más vinculado al turismo, tiene una concesión de turismo en un lago que se conoce como Tres Chimbás, acá por el río Tambopata, que es además una zona de herencia familiar. Ambos son hijos de colonos, Otsuka desciende de ciudadanos japoneses que vinieron acá después de la Primera Guerra Mundial, llegaron acá a Puerto Maldonado. Eh, Bocángel es de los primeros pioneros de la región de Madre de Dios, entonces tiene áreas que han ocupado sus abuelos y que ahora, digamos, están usándolo para el turismo. Eh,
Ahora, el panorama que tenemos es que a ambos les preocupa la actividad minera, ¿no? Que se formalice. Luis Ozuca es el interesado en formalizar, adecuar sus actividades a las nuevas leyes actuales. Ambos, y también tienen posturas, digamos, respecto a que se modifique o se levante la prohibición de hacer minería en los espejos de agua. Eso sí creo que yo lo tengo claro. Esa es la posición de la mayoría de los políticos y las autoridades en la región. Quieren que se levante la prohibición de hacer minería en los espejos de agua, en los cauces de los ríos, en los aguajales, en los humedales. Sin duda este discurso de la conservación parece estar muy ausente en Madre de Dios. Entonces, ¿cuál es el panorama post elecciones? ¿Qué crees que es lo que la gente más reclama? Bueno, además del grave problema de la minería ilegal en Madre de Dios, hay otros problemas serios, ¿no? Como es el tráfico de terrenos, la aparición de cultivos de coca, eh, las invasiones a áreas de conservación por la agricultura migratoria, ¿no? Grandes extensiones de agricultura migratoria que se está realizando en bosques primarios. A la gente también le está preocupando de graves problemas de desnutrición en las comunidades nativas que están dentro de la reserva natural, por ejemplo, el Parque Nacional del Mano, la reserva Maracaire, que engloba además otras regiones, además de Cusco y creo que Puno. Gracias Manuel Cayo Quispe por haber estado aquí con nosotros y por habernos ampliado el panorama que está ocurriendo ahorita en Madre de Dios, una de las regiones más diversas del mundo, pero la más afectada por actividades ilícitas, ha elegido a candidatos que tienen lazos con estas economías. Manuel, por favor, coméntanos dónde te podemos encontrar. No soy mucho de las redes sociales, pero estamos en Twitter como @cayoquispe, en el Facebook como Manuel Cayo Quispe Flores. Algunas cosas que publicamos ahí son las publicaciones de las colaboraciones que tenemos con los medios nacionales. Tengo un teléfono, el 982-980990, me puede llamar al WhatsApp, coordinamos cualquier cosa, cualquier interés de alguna publicación. Perfecto, Manuel. Listo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Este es el primer podcast de Inforegión. Ya saben, todos los viernes de cada semana vamos a estar conversando con especialistas, periodistas, incluso personas involucradas en los temas ambientales que nos brinden más información sobre lo que ocurre en sus zonas. Si tú tienes alguna denuncia o quieres contarnos algún hecho que haya ocurrido en tu comunidad o en tu región, puedes escribirnos al Facebook o al Instagram de Inforegión. Nosotros responderemos tus mensajes a través de estas redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima semana.